Wilmington recibió el mes de octubre con hojas doradas y frescas brumas matinales. El barrio de Bryn Mawr Estates, famoso por sus mansiones de ladrillo de estilo colonial y sus cuidados jardines, parecía la encarnación del sueño americano. La casa número 23 de Creighton Drive no destacaba entre las demás. Tenía la misma fachada bien cuidada, los mismos arbustos de rosas, ahora ya marchitas, y los mismos arces pintados de colores rojos y naranjas. A sus 28 años, Phoebe Holloway Thornicke parecía la dueña perfecta de esta casa perfecta. Estaba de pie junto a la amplia ventana de la cocina, observando cómo el viento otoñal jugaba con las hojas caídas. Sus delicados dedos manchados de acuarela sostenían una taza de cerámica con té de hierbas ya frío. Sobre la mesa, a su espalda, había bocetos para un nuevo libro infantil sobre las aventuras de un mapache viajero, un proyecto que le reportaría su tercer contrato con la editorial Moonbeam Kids. Las suaves líneas del dibujo se interrumpían justo en el lugar donde el mapache debía abandonar su bosque natal y partir hacia tierras desconocidas. Phoebe siempre tenía una extraña sensación de incompletitud cuando dibujaba esos momentos. El mapache de su dibujo parecía inseguro, incluso un poco asustado. El sonido de la puerta al abrirse sacó a Phoebe de sus pensamientos. Se estremeció, recogió rápidamente las hojas esparcidas en una pila ordenada y se arregló un mechón de su melena castaño rojizo que se le había salido de la raya. «Ya estoy en casa», se oyó la voz grave y bien modulada de Lloyd Thorndyke. Phoebe se sorprendió a sí misma sintiendo una vaga inquietud. Demasiado pronto, pensó. No, siempre se alegraba de ver a su marido, solo que Phoebe necesitaba tiempo para pasar de su mundo interior como ilustradora al papel de esposa de un analista financiero. «En la cocina», respondió, guardando rápidamente los dibujos en una carpeta especial. Un hombre alto, con un traje antracita que le quedaba impecable, apareció en la puerta. Sus gemelos de platino brillaban tenuemente en la penumbra de la cocina. Lloyd Thorndyke, de 32 años, parecía la encarnación del éxito, en forma, seguro de sí mismo, con una barba rubia oscura cuidadosamente recortada y unos penetrantes ojos gris azulados. Echó un rápido vistazo a la cocina y Phoebe contuvo el aliento, esperando no haber dejado ningún desorden. «Pareces cansada», comentó Lloyd besándola en la mejilla. «¿Has estado pintando todo el día sin parar?» En su voz se notaba la preocupación, pero Phoebe percibió un ligero tono de desaprobación. Conocía ese tono, una mezcla de decepción y condescendencia, como si fuera una niña talentosa pero indisciplinada. «He hecho descansos», replicó en voz baja. «Es que me he entusiasmado con una nueva escena». Lloyd sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Claro, te has entusiasmado, como siempre», aflojó la corbata con un movimiento fluido. «Pero ahora tienes que pensar en dos, ¿recuerdas?» La mano de Phoebe se posó instintivamente sobre su vientre. El embarazo era aún muy reciente, solo 6 semanas. Lo habían descubierto hacía solo 10 días. Phoebe aún no podía creer que fuera real, a pesar de que Lloyd y ella llevaban casi un año intentando tener un hijo. O, mejor dicho, being no era la palabra exacta. Más bien, Lloyd había decidido que era el momento de tener un hijo. 3 años de matrimonio, ingresos estables, una casa en un barrio prestigioso. Todos los puntos de su lista mental estaban marcados. Y una mañana de domingo, hace exactamente un año, anunció durante el desayuno: «Creo que es hora de pensar en ampliar la familia». «Lo recuerdo», asintió Phoebe. «Tomaba vitaminas y ácido fólico, como me dijo el doctor Peterson». «Buena chica», dijo Lloyd, acariciándole la cabeza como a una mascota que había obedecido una orden. «¿Qué hay para cenar?» Phoebe se quedó paralizada. Estaba tan absorta en su trabajo que se había olvidado por completo de la comida.
Normalmente preparaba algo ligero y nutritivo para cuando Lloyd volvía a casa, alrededor de las 7:30 de la tarde. Ahora solo eran las 4:36. No, no te esperaba tan pronto, admitió, sintiendo que el corazón comenzaba a latir más rápido. ¿Puedo preparar algo rápido? ¿Salmón con quinoa? Nos queda espárragos frescos. Lloyd la miró con una extraña mezcla de decepción y paciencia, como si esperara esa respuesta. Olvídalo, dijo con calma. Pediré algo a domicilio. Tú descansa. Sacó el teléfono y empezó a mirar la aplicación para pedir comida. Febra sabía que elegiría algo saludable, rico en proteínas y con pocos carbohidratos. Lloyd siempre cuidaba mucho su alimentación. «Puedo cocinar, de verdad», intentó objetar ella. «Me gusta cocinar para ti». «No discutas, Feba». Su voz bajó medio tono. «He dicho que pediré comida». Ella asintió y se volvió hacia la ventana. El regreso inesperado de su marido había trastocado sus planes. Quería terminar el boceto, ordenar la cocina y preparar la cena antes de que él llegara. Ahora se sentía una mala ama de casa, aunque la parte racional de su mente sabía que no era culpa suya. Lloyd terminó con el pedido y se fijó en la carpeta con los dibujos. «¿Puedo echar un vistazo?», preguntó, pero ya la estaba abriendo sin esperar respuesta. Phoebe sintió una punzada familiar de inquietud. Lloyd siempre se había interesado por su trabajo, pero sus comentarios solían dejar un regusto amargo. Hojeó las páginas con el ceño ligeramente fruncido. El mapache parece un poco inseguro», comentó. «A los niños les gustan los héroes inseguros. Me parecía que los libros infantiles debían tener personajes valientes a los que admirar». «A veces los niños se sienten inseguros», respondió Feba en voz baja. «Y es importante que sepan que eso es normal, que se puede tener miedo y dudar, pero hay que seguir adelante de todos modos». Lloyd se encogió de hombros con aire de no querer discutir por tonterías. «Bueno, tú eres la experta en esto, aunque, si mal no recuerdo, tu primer libro, el de la ardilla astronauta, era mucho más inspirador. ¿No fue el que mejor se vendió?». Feba apretó los labios. La ardilla estelar Sally había sido realmente su libro más exitoso. Había ganado un premio literario y habían tenido que reimprimirlo 3 veces. Pero a Feba no le gustaba recordar ese libro, porque la idea y la mayor parte de la trama eran de Lloyd. Él se sentaba literalmente a su lado mientras ella dibujaba y dirigía cada trazo. «Sí, se vendió bien», admitió Feba. «Quizás deberías volver a ese estilo», sugirió Lloyd cerrando la carpeta. «¿Recuerdas cómo trabajamos juntos en ella? Entonces seguiste mis consejos y el resultado superó todas las expectativas». «Porque no tenía otra opción», pensó Febra, pero en voz alta dijo: «Lo pensaré. Ahora tengo un contrato para una trilogía sobre mapaches, pero después, quizá...». «Hablando de contratos», la interrumpió Lloyd, «Zack Mason ha llamado hoy. Le han gustado tus bocetos para su nueva línea de vajilla infantil. Le gustaría reunirse contigo el próximo martes». Feba parpadeó, sorprendida. «¿Te ha llamado Zack? ¿Por qué no a mí?». «Ha llamado a la oficina», explicó Lloyd con ligera irritación. «Ya sabes que prefiere las relaciones profesionales. Además, si no me hubiera hecho cargo de la parte financiera de tu carrera, seguirías trabajando por 4 duros». Había algo de verdad en eso. Cuando se conocieron 4 años atrás, Feba realmente subestimaba su talento y aceptaba honorarios ridículos. Lloyd, con su olfato para los negocios y su formación financiera, la ayudó a conseguir varios contratos lucrativos, pero con el tiempo se hizo cargo de todas las negociaciones y luego la convenció de que dejara por completo la editorial donde trabajaba como ilustradora a tiempo completo y se centrara en el trabajo freelance. «Libertad creativa», decía entonces. «Más tiempo para nosotros», la convencía. Y luego, después de la boda, de forma imperceptible, se convirtió en el único vínculo entre ella y el mundo profesional.
Todos los contactos pasaban por él. Él firmaba todos los contratos como su «puayo». «Podría hablar con él yo misma», sugirió Feba con cautela. «¿Por qué te molestas?» Lloyd se acercó a la nevera y sacó una botella de agua. «Especialmente ahora, que debes cuidarte a ti misma y al bebé. He concertado una reunión en mi oficina. Tú solo tienes que ir y mostrar los bocetos. Yo me encargaré del papeleo». Feba asintió, sintiendo una familiar sensación de entumecimiento. Era inútil discutir. Un par de veces intentó insistir, pero acabó en largas diaman en las que Lloyd le explicaba metódicamente, punto por punto, por qué sus ideas eran poco prácticas, ingenuas o potencialmente perjudiciales para ella misma. No se parecían a las peleas que había visto en casa de sus padres. Su padre, Everett, en sus borracheras podía decir cualquier cosa, y su madre, Violet, le respondía con palabras igual de duras. Lloyd nunca levantaba la voz. Su arma era la lógica fría y la repetición paciente y agotadora de los mismos argumentos hasta que Feba acababa por estar de acuerdo con él, simplemente por cansancio. «Ah, y otra cosa», recordó Lloyd, bebiendo agua de la botella. «Tu padre ha llamado esta tarde». Feba se tensó. La relación con su padre era complicada. Tras la muerte de su madre 3 años atrás, sus contactos se habían vuelto esporádicos e incómodos. Everett Holloway, antiguo farmacéutico y exalcohólico, parecía no saber cómo relacionarse con su hija sin la mediación de su esposa. «¿Qué quería?», preguntó Feba, esforzándose por mantener la voz firme. «Dijo que quería venir una semana», respondió Lloyd, observando atentamente su reacción. «Le dije que teníamos que hablarlo contigo, teniendo en cuenta tu estado». En su voz se percibía un ligero tono de desaprobación. Lloyd nunca hablaba con franqueza, pero Feba sabía que consideraba a su padre un fracasado. Everett había perdido su trabajo en una prestigiosa empresa farmacéutica por problemas con el alcohol y, tras la muerte de su esposa, se había mudado a una pequeña casa en las afueras de Wilmington, donde vivía de una modesta pensión y de trabajos ocasionales. «Me encantaría ver a papá», dijo Feba, sorprendida de su propia audacia. «Hace tiempo que quería contarle lo del bebé. Al fin y al cabo, va a ser abuelo». Lloyd dejó la botella sobre la encimera con un poco más de fuerza de la necesaria. «Si estás segura de que no te va a estresar. El primer trimestre es el más importante y el estrés...» «Papá ya no bebe», se apresuró a decir Febra. «Hace 5 años, y verlo no me estresa. Al contrario, lo echo de menos». La última frase le salió sin querer. Ella y su padre nunca habían sido muy cercanos, pero después de casarse con Lloyd, la distancia entre ellos había aumentado aún más. O, mejor dicho, como ahora comprendía Feba, Lloyd había creado metódicamente esa distancia. «Claro, cariño», dijo Lloyd acercándose y abrazándola por los hombros. «Si quieres ver a tu padre, yo seré el último en oponerse. Solo me preocupas. Estás muy emocional, especialmente ahora». Le acarició el vientre y Feba se quedó paralizada. Su caricia era tierna, incluso amorosa, pero ella sintió un extraño escalofrío. En los últimos días, Lloyd había mostrado un interés especial por su embarazo, aunque al principio la noticia del bebé le había causado más desconcierto que alegría. «Le llamaré esta noche», decidió Feba. «Le diré que puede venir el viernes si quiere». Lloyd asintió con aire de quien se resigna a lo inevitable. «Como tú digas, pero recuerda que no hace falta contarle todos los detalles de nuestra vida. Ya sabes cómo puede malinterpretar las cosas». Feba sabía a qué se refería. La última vez que Everett había venido a visitarlos, hacía aproximadamente 1 año, se había dado cuenta de que Feba prácticamente no tenía dinero propio. Lloyd controlaba todas las finanzas y le daba una cantidad determinada para los gastos domésticos. Everett,
A pesar de sus propios errores en la vida, era lo suficientemente perspicaz como para ver en ello una señal alarmante. Intentó hablar con su hija, pero Lloyd no los dejó a solas ni un minuto. «No voy a quejarme de nuestra vida, si es eso lo que quieres decir», respondió Phoebe en voz baja. «No tengo nada de qué quejarme». Lloyd sonrió y le dio un beso en la frente. «Claro que no. Todo va muy bien. Es solo que tu padre a veces es demasiado entrometido. Aunque, teniendo en cuenta su propia experiencia en la vida, es un poco extraño, ¿no crees?». Phoebe no respondió. En esos momentos, sentía físicamente cómo se le atragantaban las palabras en la garganta. Una parte de ella comprendía lo absurdo de la situación. Ella, una mujer adulta, tenía que pedir permiso a su marido para ver a su propio padre. Pero otra parte, mucho más grande, se había resignado a que así era más fácil, más seguro. El timbre de la puerta anunció la llegada de la comida a domicilio. «Yo voy», dijo Lloyd y salió de la cocina. Al quedarse sola, Phoebe se permitió respirar profundamente. La idea de la llegada de su padre le provocaba una extraña mezcla de inquietud y esperanza. Everett siempre había sabido ver las cosas tal y como eran. Incluso en los peores años de su alcoholismo, conservaba una sorprendente lucidez. Quizás por eso a Lloyd no le gustaban tanto sus visitas. Phoebe miró su dibujo a medio terminar. El mapache en el límite del bosque parecía alerta, pero había determinación en sus ojos. «Seguir adelante a pesar del miedo», pensó Phoebe. «Quizás eso sea lo que realmente es el valor». Lloyd regresó con las bolsas de comida y comenzó a colocar los recipientes sobre la mesa. «Te traje pollo al horno con verduras», dijo en un tono que no admitía réplica. «Y recuerda que el Dr. Peterson te recomendó evitar los alimentos picantes y demasiado salados». Phoebe asintió y empezó a sacar los platos. Afuera ya había oscurecido por completo y podía ver su reflejo en el cristal, una pareja guapa en una casa bonita. Desde fuera, todo parecía perfecto. Nadie habría imaginado que detrás de esa imagen se escondían finos pero resistentes hilos de control que tejían cada aspecto de su vida. «Me pregunto cuándo empezó todo esto», pensó Phoebe, mirando el perfil de su marido, que estaba concentrado en repartir la comida en los platos. No podía determinar con exactitud el momento en que su preocupación se había convertido en control, cuando sus consejos se habían convertido en órdenes y su ayuda en una condición necesaria para su existencia. «¿En qué piensas?», preguntó Lloyd al notar su mirada. «En lo afortunados que somos», mintió Phoebe con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «En nuestro futuro hijo». Lloyd le devolvió la sonrisa, pero también parecía forzada. Por un instante a Phoebe le pareció ver en sus ojos algo frío y calculador, pero esa impresión desapareció rápidamente. «Sí», dijo él, colocando un plato delante de ella. «Realmente hemos tenido suerte». Y en ese momento, sentada frente a su marido en la cálida y luminosa cocina de su casa perfecta, Phoebe se sintió como si estuviera sobre hielo fino que en cualquier momento podría romperse bajo sus pies. Everett Holloway llegaba tarde. El tren de la tarde desde las afueras de Wilmington había llegado 20 minutos más tarde de lo previsto, y ahora él caminaba apresuradamente por el andén, apretando en la mano una maleta de viaje gastada. A sus 61 años, aún conservaba una figura esbelta y un paso firme, aunque las arrugas alrededor de los ojos y la barba grisácea y áspera delataban a un hombre que había pasado por muchas pruebas. Los vio desde lejos. Phoebe, su única hija, estaba junto a su marido, mirando atentamente a la multitud de pasajeros que llegaban. Su postura, la forma en que jugueteaba con la punta de la bufanda, todo delataba su nerviosismo. A su lado estaba Lloyd Thorndyke, impecable como un cartel publicitario, con su sonrisa calculada y la mano posada posesivamente sobre el hombro de su esposa. «¡Papá!». Phoebe lo vio y le saludó con la mano con sincera alegría, que se reflejó por un instante en su rostro.
Princesa. Everett abrazó a su hija, tratando de no mostrar lo preocupado que estaba por su delgadez. Bajo el voluminoso suéter, Feba parecía aún más frágil de lo que él recordaba. Perdona por llegar tarde. El tren... Everett, me alegro de verte. Lloyd dio un paso adelante y le tendió la mano. Espero que hayas tenido un buen viaje a pesar del retraso. Su tono era impecablemente cortés, pero en sus ojos se vislumbró una sombra de irritación. Everett conocía esa mirada. Lloyd lo consideraba un fracasado y un borracho, un hombre indigno de la atención de su esposa perfecta. Ha habido peores. Everett estrechó la mano que le ofrecían, notando un apretón un poco más fuerte de lo necesario. Gracias por dejarme venir. ¡Qué tontería, papá!, intervino rápidamente Febra. Esta es nuestra casa y tú siempre eres bienvenido. Lloyd mantuvo la sonrisa, pero Everett notó cómo se tensaba ligeramente. Por supuesto. Démonos prisa. He dejado el coche en el aparcamiento de corta estancia. Durante el trayecto a casa la conversación no fluía. Febra intentaba preguntarle a su padre por su vida, pero Lloyd no dejaba de interrumpir con comentarios sobre el tráfico, el tiempo o los planes para el fin de semana. Para cuando llegaron a casa, Everett ya se había formado una primera impresión. El ambiente en aquella familia era como una cuerda tensada. Les hemos preparado la habitación de invitados, dijo Lloyd cuando entraron en el amplio vestíbulo. Febra ha puesto toallas limpias y ha cambiado las sábanas. Tendrán su propio cuarto de baño. Todo esto lo dijo en un tono que parecía como si Lloyd estuviera haciendo un favor increíble a un vagabundo sin hogar, en lugar de recibir a su suegro. Muy amable de tu parte, respondió Everett secamente. Vamos, te mostraré tu habitación, dijo Feba, tomando a su padre del brazo, y él notó que ella temblaba ligeramente. Y luego cenaremos. He preparado tu lasaña favorita. En realidad, intervino Lloyd, tengo que hacer una llamada urgente. Asuntos de la empresa. ¿Podrían cenar sin mí? Me reuniré con ustedes más tarde. Everett notó cómo una sombra de alivio se dibujaba en el rostro de su hija, rápidamente sustituida por una expresión de culpa. No dijo nada, pero mentalmente tomó nota. Feba se sentía más cómoda sin la presencia de su marido. La habitación de invitados era, como todo en la casa, impecable. Tonos claros, diseño minimalista, ni un solo objeto personal o foto familiar. Phoebe se sentó en el borde de la cama mientras Everett deshacía la maleta. «Has adelgazado», comentó él sin volverse. «Es por las náuseas», respondió Feba en voz baja. «Las primeras semanas fueron muy duras, pero ahora ya estoy un poco mejor». Everett se volvió lentamente hacia su hija. Sus palabras sonaron poco naturales, como si las hubiera aprendido de memoria. «¿Las primeras semanas?», repitió él. «¿Y para cuándo está previsto el nacimiento?». Febra se sonrojó ligeramente y su mano se posó involuntariamente sobre su vientre. «En mayo. El 7 de mayo, para ser exactos. Al menos, eso dijo el doctor Peterson». Everett se sentó junto a su hija. No había sido un padre ejemplar. Los años de alcoholismo, la pérdida de su trabajo, la muerte de su esposa, todo ello había creado un abismo entre ellos que no sabía cómo salvar. Pero ahora, al ver el rostro demacrado de su hija, sentía un remordimiento y un deseo de protegerla tan fuertes que casi le causaban dolor físico. «Princesa», le tomó la mano con delicadeza, «¿cómo estás realmente?». En sus ojos se reflejó sorpresa, como si no esperara una pregunta tan directa. Estoy bien, papá. De verdad, el embarazo va bien. Lloyd me cuida mucho». Everett notó un tono mecánico en su voz, como si estuviera repitiendo las palabras de otra persona. «No es eso lo que te he preguntado», replicó él con suavidad. «Te he preguntado cómo estás». Feba se quedó callada, jugueteando con el borde de su jersey. Everett esperó, sin meter prisa.
En sus 30 años como farmacéutico, había aprendido a observar cómo las personas tomaban la decisión de abrirse, un momento siempre especial que requería paciencia. Estoy cansada, admitió finalmente en un tono tan bajo que apenas pudo oírla. Me siento agotada todo el tiempo, y estas náuseas, a veces creo que no voy a poder con ello. ¿Por la toxicosis?, preguntó Everett. Puede ser muy duro, pero suele mejorar al final del primer trimestre. No, no es solo eso, se detuvo Feba, como asustada por sus propias palabras. Me refiero a todo esto. El embarazo, el bebé, es una gran responsabilidad. Everett miró atentamente a su hija. Conocía esa mirada, conocía ese miedo. Lo había visto en su difunta esposa, Violet, en aquellos días en que su alcoholismo había alcanzado su punto álgido y ella no sabía cómo lidiar con un marido alcohólico y una hija pequeña. ¿Tomas algo para las náuseas?, preguntó, adoptando un tono profesional. Sí, asintió Feba, claramente aliviada por el cambio de tema. El doctor Peterson me recetó unas vitaminas especiales y un antiemético. Lloyd se asegura de que no me salte ninguna toma. ¿Puedo echar un vistazo?, preguntó Everett. Es curiosidad profesional. Ahora hay muchos medicamentos nuevos para embarazadas que no existían en mi época. Feba miró con recelo hacia la puerta, como esperando que apareciera Lloyd. Mejor después de cenar, dijo finalmente. Están en nuestro dormitorio, en el botiquín. Everett asintió, tomando nota mentalmente. Segunda observación. Feba tiene miedo de mostrar sus medicamentos sin el permiso de su marido. Durante la cena, Feba se relajó un poco. Estaban sentados en la acogedora cocina, comiendo una lasaña que estaba realmente deliciosa y recordando el pasado. Everett contaba historias divertidas de su época como farmacéutico, evitando mencionar los años oscuros del alcoholismo, y Feba se reía, y su rostro se transformaba por un momento en el que él recordaba de antes de casarse, abierto y radiante. A las 9:30 de la noche, Lloyd regresó a la cocina disculpándose por su ausencia. Everett notó cómo Phoebe se tensaba instantáneamente. Sus hombros se levantaban y su voz subía a medio tono. ¿Ya han cenado?, preguntó Lloyd, echando un vistazo a la mesa. Espero que la lasaña haya salido bien. Feba estaba muy nerviosa por ella. Estaba deliciosa, le aseguró Everett. Mi hija siempre cocina muy bien. Sí, es una de sus muchas cualidades, asintió Lloyd con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Feba, querida, ¿no te has olvidado de tomar las pastillas de la noche? Everett notó que su hija se estremecía. No, todavía no. Iba a tomarlas después de cenar. Son las 9:30, le recordó Lloyd con suavidad. El doctor Peterson habló de la importancia de seguir el tratamiento, ¿recuerdas? Por supuesto, respondió Fea, levantándose tan apresuradamente que casi volcó la silla. Ahora mismo las tomo. Te las traigo yo, se ofreció Lloyd. ¿No querías enseñarle a tu padre tus últimas ilustraciones? Seguid hablando, yo voy un momento. Salió de la cocina y Everett notó cómo Feba exhalaba aliviada. Es muy cariñoso, comentó Everett con tono neutro. Sí, asintió rápidamente Feba. Lloyd siempre se preocupa por mi bienestar. En su voz se percibió un matiz extraño. No era exactamente miedo, más bien ¿humildad? ¿Cuánto tiempo hace que empezó?, preguntó Everett, observando la expresión de su hija. ¿Qué empezó?, frunció el ceño Febra. Su atención excesiva por tu salud, aclaró Everett. Febra se quedó callada, jugando con la servilleta entre los dedos. Lloyd siempre ha sido atento, pero desde que supimos que estaba embarazada, se ha vuelto especialmente cariñoso. Everett asintió, pensativo. A lo largo de su vida había visto muchas parejas. Su trabajo como farmacéutico le permitía observar a las personas en momentos de vulnerabilidad, cuando se caían las máscaras.
Había visto el cariño verdadero y había visto el control disfrazado de cariño, y lo que estaba pasando entre su hija y su yerno le preocupaba cada vez más. Lloyd regresó con un pequeño envase de plástico para pastillas y un vaso de agua. «Toma, cariño», dijo, colocándolo todo delante de Phoebe y quedándose quieto a su lado, esperando claramente a que ella tomara la medicina en su presencia. Everett observó cómo su hija obedientemente abría el envase, sacaba 2 cápsulas de diferentes colores y las tragaba con agua. «Buena chica», la elogió Lloyd con el tono que se le da a un niño o a una mascota. Everett notó que Febra se estremeció al oír esas palabras, pero no dijo nada. «Hablando de salud», intervino Everett, «Febra me ha contado lo de su toxicosis. Es bastante común, aunque, por supuesto, desagradable. ¿Qué medicamentos le ha recetado el médico?» Lloyd se tensó ligeramente, pero rápidamente recuperó la compostura. «El tratamiento habitual para embarazadas», respondió con la seguridad profesional de alguien acostumbrado a hablar en público. «Además de unos suplementos especiales, ya que a Feba le han detectado un nivel bajo de hierro y otros oligoelementos». «Yo trabajé con suplementos prenatales», comentó Everett como de pasada. «Es un campo curioso de la farmacología. Muchos componentes requieren una dosificación muy precisa». Vio cómo los dedos de Lloyd se cerraban en un puño por un instante antes de relajarse de nuevo. «Por supuesto», asintió Lloyd. «Por eso confiamos plenamente en el Dr. Peterson. Es uno de los mejores obstetras de Wilmington». «No lo dudo», asintió Everett. «Sin embargo, me gustaría echar un vistazo a los medicamentos, si no le importa. Es solo curiosidad profesional, nada más». Lloyd sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Por supuesto, lo entiendo, pero ya es tarde y Phoebe necesita descansar. ¿Quizás mañana?» Everett notó la mirada de advertencia que Lloyd le lanzó a Phoebe y cómo ella se encogió en su silla. «Por supuesto», asintió. «Mañana será perfecto». Después de cenar, Lloyd les invitó a tomar el té en el salón, con la clara intención de no dejar solos al padre y a la hija. La conversación derivó hacia temas neutros: política, el tiempo, las últimas noticias de Wilmington. Everett se fijó en que Febra bostezaba cada vez con más frecuencia, tapándose la boca con la mano. «Necesitas descansar, princesa», le dijo, utilizando un tratamiento que no había empleado en muchos años. «Ha sido un día largo». «Sí, tienes razón», dijo Feba levantándose del sofá. «Buenas noches, papá. Me alegro mucho de que hayas venido». Ella lo abrazó y Everett sintió que se demoraba en el abrazo un poco más de lo habitual, como si no quisiera soltarlo. «Te acompaño», dijo Lloyd, poniendo la mano sobre el hombro de su esposa. «Quiero asegurarme de que te tomas la pastilla para dormir». «¿Pastilla para dormir?» Everett no pudo ocultar su sorpresa. «¿Es seguro para las embarazadas?» «Oh, es un medicamento muy suave», se apresuró a explicar Lloyd. «El Dr. Peterson insistió especialmente en su seguridad. Verás, Phoebe ha tenido problemas para dormir desde que supimos que estaba embarazada. Ansiedad, ¿entiendes?» Everett frunció el ceño. Su hija nunca había sufrido de insomnio ni ansiedad. Al contrario, Violet solía bromear diciendo que Febra podría dormirse en medio de un huracán. «Lo entiendo», dijo en tono neutro. «Buenas noches, princesa. Nos vemos por la mañana». Una vez solo en el salón, Everett se quedó mirando pensativo el fuego de la chimenea. A lo largo de sus años de trabajo en el sector farmacéutico, había aprendido a reconocer las señales de alarma. Pacientes que compraban determinados medicamentos con demasiada frecuencia, cónyuges que controlaban la medicación de sus parejas, combinaciones extrañas de medicamentos. Lo que había observado hoy había encendido una alarma roja en su mente. Cuando conoció a Phoebe y Lloyd 4 años atrás, se encontraba en el punto más bajo de su vida. Acababa de enterrar a su esposa
Intentaba mantenerse sobrio y vivía de la asistencia social. Su hija había traído a casa a un hombre exitoso y seguro de sí mismo que parecía adorar la tierra que pisaba. Everett estaba contento, incluso agradecido. Pensaba que Lloyd podría darle a Phoebe lo que él no había podido: estabilidad, seguridad, confianza en el futuro. Ahora, al observar su relación, veía una imagen completamente diferente. Phoebe había perdido la confianza en sí misma, su brillante personalidad parecía haberse desvanecido, dando paso a la sombra sumisa de su marido. Y Lloyd, Everett no podía evitar pensar que su yerno estaba disfrutando de esa transformación. Recordó cómo conoció a Lloyd por primera vez. Fue en una exposición de ilustraciones de libros infantiles, donde se exhibían las obras de Phoebe. Ella estaba empezando su carrera, pero ya había recibido varios encargos prestigiosos. Sus obras llamaban la atención por sus colores vivos y sus temas inusuales. Phoebe estaba radiante de felicidad, rodeada de colegas y admiradores de su talento. Y entonces apareció Lloyd, alto, elegante, con un traje caro. Se acercó a la ilustración más grande de Phoebe, un bosque de cuento de hadas poblado por criaturas fantásticas, y comenzó a criticar en voz alta la técnica de ejecución. No de forma grosera, no, más bien desde la posición de una persona con conocimientos, señalando pequeños defectos que, en su opinión, estropeaban la impresión general. Everett recordaba cómo Phoebe se había quedado desconcertada al principio, luego había empezado a defenderse y finalmente se había rendido. Estuvo de acuerdo con cada comentario de Lloyd, reconoció que tenía razón e incluso le agradeció su crítica sincera. ¿Y Lloyd? Lloyd sonrió con tal satisfacción que Everett sintió entonces un desagradable escalofrío recorriendo su espalda. Pero Violet, que siempre veía lo mejor de las personas, lo convenció de que Lloyd solo estaba tratando de ayudar a Phoebe a mejorar. Y él lo creyó, porque quería creer que su hija había encontrado el amor verdadero. Y entonces comenzó la transformación. Al principio, Phoebe empezó a aparecer menos en eventos públicos. Luego dejó su trabajo como ilustradora en una editorial, explicando que quería centrarse en sus propios proyectos. Después, uno tras otro, sus amigos empezaron a desaparecer. En el momento de la boda, la novia solo tenía una amiga, una antigua compañera de trabajo con la que Phoebe también dejó de hablar poco después. Everett se sentó en la boda y vio cómo su brillante y talentosa hija juraba amor eterno a un hombre que estaba borrando metódicamente su personalidad y no pudo hacer nada. Estaba demasiado ocupado con sus propios demonios como para darse cuenta de que su hija estaba cayendo en una trampa. Luego murió Violet, y él desapareció de la vida de Phoebe durante mucho tiempo, sumido en un abismo de dolor y culpa. Para cuando empezó a salir de ese estado, Phoebe ya se había convertido por completo en la mujer callada e insegura que veía hoy. El sonido de unos pasos sacó a Everett de sus pensamientos. Lloyd regresó al salón con una copa de líquido ámbar en la mano. «¿Whisky?», le ofreció. «¿O prefiere otra cosa?». Everett sintió el familiar cosquilleo del deseo, pero negó con la cabeza. «Gracias, pero hace 5 años y 7 meses que no bebo». Lloyd levantó las cejas con fingida admiración. «Impresionante. Debe de requerir mucha fuerza de voluntad». «Menos de lo que cree», respondió Everett con calma. «Cuando te das cuenta de que el alcohol no solo destruye tu vida, sino también la de tus seres queridos, la decisión es obvia». Lloyd se sentó en la silla de enfrente y dejó su copa en la mesita que había entre ellos. En la penumbra, con los reflejos del fuego en el rostro, le recordaba a Everett a un depredador esperando el momento oportuno para atacar. Phoebe estaba preocupada de que su visita pudiera ser complicada, dijo Lloyd tras una larga pausa. «Teniendo en cuenta el pasado». «Nuestro pasado es complicado, es cierto», admitió Everett. «No fui un buen padre».
Pero ahora estoy sobrio y tengo la intención de seguir así hasta el final de mis días. Una intención loable, dijo Lloyd dando un sorbo a su whisky. Sabe, Fea me ha hablado mucho de su difícil etapa, de cómo faltabas a sus actividades escolares, de cómo te olvidabas de recogerla del colegio, de cómo una vez casi provocas un incendio al quedarte dormido con un cigarrillo encendido. Cada palabra daba en el blanco, y Everett sintió cómo la vieja culpa volvía a surgir en él como una ola pesada, pero se obligó a mantener la calma. Cometí muchos errores, admitió, y nunca podré repararlos por completo, pero intento ser mejor cada día. Lloyd sonrió con indulgencia, como si escuchara las promesas ingenuas de un niño. Por supuesto, y todos lo apreciamos, pero, ¿entiende? Phoebe se encuentra ahora en un estado muy frágil. Este embarazo no le está resultando fácil. Lo he notado, asintió Everett. Parece agotada, y esos medicamentos son muchos para un embarazo normal, ¿no le parece? Algo brilló en los ojos de Lloyd, alerta, irritación, pero rápidamente recuperó la compostura. El doctor Peterson cree que Feba tiene un riesgo elevado de complicaciones, explicó. Inmunidad débil, tendencia a la anemia. Simplemente no queremos correr riesgos. Lo entiendo, asintió Everett. Aún así, me gustaría echar un vistazo a esos medicamentos. Quizá podría recomendar alguna alternativa con menos efectos secundarios. Lloyd lo miró fijamente. ¿Sabe que le retiraron la licencia de farmacéutico hace muchos años por el incidente de los opioides desaparecidos? Everett sintió que se le enrojecía el rostro. Ese EI había sido el episodio más vergonzoso de su vida. En plena crisis alcohólica, había falsificado documentos para apropiarse de un lote de analgésicos potentes. Sé perfectamente cuál es el estado de mi licencia, respondió con voz tranquila. Pero mis conocimientos no han desaparecido, y estoy preocupado por mi hija. Yo también, dijo Lloyd apurando el whisky de un trago. Por eso prefiero confiar en profesionales cualificados y no en antiguos expertos con una reputación dudosa, sin ánimo de ofender. Everett sintió cómo la ira hervía en su interior, pero la reprimió. Ese hombre estaba tratando de desequilibrarlo, de provocar un conflicto que le diera una excusa para echar a su suegro de la casa, y no iba a caer en esa trampa. No hay ofensa, respondió con calma. Ambos queremos lo mejor para Phoebe y para su hija. Por un instante, le pareció ver algo oscuro, casi siniestro, en los ojos de Lloyd, pero esa impresión desapareció rápidamente. Así es, dijo Lloyd, levantándose de la silla. Bueno, ya es tarde. Creo que todos deberíamos descansar. Mañana será un día ajetreado. Cuando Everett subió a su habitación, tardó mucho en conciliar el sueño. La inquietud lo carcomía por dentro. Algo no estaba bien en esa casa, en esa familia. Phoebe, su brillante y talentosa hija, se había convertido en una sombra pálida. Y Lloyd, había algo inquietante en el comportamiento de Lloyd que no podía definir con exactitud. La mañana amaneció nublada. Everett se despertó temprano, cuando el sol apenas se asomaba entre las densas nubes. Bajó a la cocina con la intención de tomarse un café a solas, pero se encontró a Lloyd, ya completamente vestido con traje y mirando algo en su tableta. «Buenos días», dijo Lloyd, levantando la vista y mostrando un destello de irritación en su rostro, que rápidamente se transformó en una sonrisa cortés. «Feba todavía está durmiendo. El embarazo le quita muchas fuerzas». «Lo entiendo», asintió Everett, dirigiéndose a la cafetera. «¿Vas a ir a la oficina?» «Por desgracia», suspiró Lloyd con fingida pena. «Tengo asuntos urgentes que atender. Volveré al atardecer. ¿Te las arreglarás solo?» En la pregunta se percibía claramente un trasfondo. ¿Sería capaz un exalcohólico de pasar un día sin causar problemas? «Creo que Feba y yo lo pasaremos muy bien»,
respondió Everett con calma. Hace mucho que no hablamos de verdad. Lloyd bebió un sorbo de café, mirando atentamente a su suegro por encima de la taza. Recuerda que ahora necesita tranquilidad. Nada de conversaciones difíciles ni recuerdos. Por supuesto, asintió Everett. No estoy aquí para alterar a mi hija. Lloyd terminó su café y se levantó de la mesa. Entonces, hasta esta noche. Dile a Phoebe que la llamaré a la hora de comer. Y recuérdale que no se olvide de tomar la medicación de la mañana. Está en el pastillero, en la mesita de noche. Cuando se marchó, la casa pareció exhalar. Everett se terminó el café, reflexionando sobre la extraña atmósfera que se respiraba en aquella familia. Todo parecía perfecto, pero había algo que no encajaba. Oyó pasos en la escalera y se volvió. Feba, pálida y con evidentes signos de cansancio, entró en la cocina. «Buenos días, papá», dijo con una débil sonrisa. «¿Ya se ha ido Lloyd?» «Hace un momento», respondió Everett con un gesto de asentimiento. «Dijo que llamaría a la hora de comer». Feba asintió y se dirigió a la nevera. «¿Quieres huevos?», le ofreció. «Puedo prepararlos». «Mejor yo», respondió Everett con suavidad. «Siéntate. ¿Cómo te encuentras hoy?» «Tengo un poco de náuseas por las mañanas, pero es normal». Feba se llevó la mano al estómago de forma mecánica. «Por la tarde suele desaparecer». Everett observó atentamente a su hija mientras preparaba el desayuno. Sus movimientos eran lentos, como si estuviera sopesando cada gesto. ¿Dónde estaba aquella niña vivaz e impulsiva? «Lloyd dijo que tenías que tomar la medicación de la mañana», comentó él, como de pasada, mientras le ponía el plato de huevos delante. «Sí», asintió Feba. «Está arriba. La tomaré después de desayunar. ¿Puedo echarle un vistazo?» Everett se esforzó porque la pregunta sonara fácil, amistosa. Solo por curiosidad, por saber cómo ha cambiado la farmacología en estos años. Feba dudó, jugueteando con el borde de la servilleta. «Supongo que sí», dijo por fin. «Solo son vitaminas y algo para las náuseas». Después del desayuno, subieron arriba. La habitación de Feba y Lloyd, al igual que toda la casa, estaba impecablemente cuidada. En la mesita de noche había un recipiente de plástico rosa para pastillas dividido en días de la semana. «Aquí», dijo Feba señalando el recipiente. «Lloyd lo prepara todo para toda la semana para que no se me olvide». Everett tomó el recipiente y examinó atentamente su contenido. 2 cápsulas azules, una amarilla y otra blanca. Sacó su teléfono y tomó una foto. «¿Sabes qué es esto?», preguntó, tratando de que la pregunta sonara casual. «La azul es un complejo prenatal», Feba señaló la cápsula. «La amarilla es para las náuseas y la blanca», frunció el ceño. «Creo que es para mejorar la circulación». Lloyd lo recuerda mejor. Él anota todo lo que dice el Dr. Peterson. Everett asintió, tomando nota mentalmente. Era extraño que su hija, siempre tan atenta a los detalles, no supiera exactamente qué medicamentos tomaba. «¿Y cuánto tiempo llevas tomándolos?» «Diferentes». Feba se encogió de hombros. «Los prenatales desde el principio del embarazo. El resto los fue añadiendo el Dr. Peterson poco a poco, a medida que aparecían los síntomas». «Entendido». Everett volvió a colocar con cuidado el envase en su sitio. «¿Y todos te ayudan?» «Supongo», respondió Feba con incertidumbre. «Aunque sigo teniendo muchas náuseas, y me siento débil todo el tiempo». Everett miró atentamente a su hija. Algo definitivamente no estaba bien. En sus 30 años como farmacéutico, había aprendido a reconocer los patrones de interacción entre medicamentos y sus efectos. «Princesa», comenzó con cautela, «pareces demasiado cansada para un embarazo normal. Quizás deberías pedir una segunda opinión. ¿A otro médico?» Feba levantó la cabeza asustada. «Lloyd dice que el Dr. Peterson es el mejor especialista de la ciudad». «Es posible», admitió Everett.
pero a veces es útil escuchar diferentes opiniones, especialmente cuando se trata de algo tan importante como un embarazo. Yo, no sé. Feba parecía perdida. Lloyd se preocupa mucho por mí. Él siempre sabe lo que es mejor. Everett sintió que su inquietud aumentaba. Su hija, que siempre había tenido opiniones propias, ahora había cedido por completo el control de su vida a su marido. Claro, dijo con suavidad, pero recuerda que es tu cuerpo y tu hijo. Tienes derecho a estar segura de todo lo que se refiere a vuestra salud. Pasaron el resto de la mañana hojeando viejos álbumes familiares. Feba se animó un poco al recordar su infancia, pero al mediodía volvió a sentir sueño y Everett le propuso que descansara mientras él preparaba la comida. Una vez solo en la cocina, cogió el teléfono y empezó a buscar información sobre las pastillas que había visto por la mañana. Las cápsulas azules podían ser un complejo prenatal, pero las blancas le parecían sospechosas, ya que no se ajustaban a la descripción estándar de los medicamentos recetados a mujeres embarazadas. Una llamada interrumpió su investigación. Era Lloyd, que llamaba a Phoebe, tal y como había prometido. Everett subió a despertar a su hija, pero se detuvo en la puerta del dormitorio al oír una voz. Phoebe no dormía y, al parecer, estaba hablando por teléfono con el altavoz activado. Sí, me tomé las pastillas de la mañana, dijo con voz cansada. Como siempre. Buena chica, dijo Lloyd con tono satisfecho. ¿Cómo está tu padre? ¿No te causa problemas? No, él es muy atento. Estuvimos mirando fotos antiguas. Pero no te esfuerces demasiado, dijo Lloyd con un tono más severo. Recuerda lo que dijo el doctor Peterson sobre el estrés. Lo recuerdo, respondió Feba dócilmente. Descanso lo suficiente. Estupendo. Tengo que irme. No te olvides de tomar la medicación de la tarde a la 1 y la de la noche a las 7. Volveré sobre las 8. Everett se apartó silenciosamente de la puerta y bajó a la cocina. Algo en aquella conversación había aumentado su inquietud. El tono de Lloyd, su insistencia con respecto a la medicación. Después de comer, cuando Feba volvió a descansar, Everett oyó sonar el móvil en el despacho de Lloyd. La puerta estaba entreabierta y vio que su cuñado se había olvidado el segundo teléfono, el que utilizaba para llamadas personales. Tras dudar un segundo, Everett entró en el despacho. En la pantalla del teléfono apareció el nombre Vance. Obedeciendo a su instinto, pulsó el botón de respuesta y se llevó el teléfono al oído sin decir nada. «Hola, Lloyd, ¿estás ahí?», se oyó una voz masculina. Everett se quedó callado, esperando a que su interlocutor continuara hablando. «Oye, llamaba para saber cómo va tu proyecto». La voz sonaba un poco insegura. «El de tu mujer. Dijiste que pronto se resolvería todo». Everett contuvo la respiración. «Lloyd, ¿me oyes?». Pausa. «Bueno, te llamaré más tarde. Solo quería decirte que tenías razón. Cuando pierda al bebé, se derrumbará por completo, y por fin comprenderá que sin ti no puede hacer nada. Un plan genial, aunque arriesgado. Llámame cuando puedas». La llamada se cortó y Everett se quedó allí de pie, apretando el teléfono con los dedos blancos. La sangre le latía en las sienes. Sus peores sospechas se habían confirmado, pero la realidad era más terrible de lo que podía imaginar. Lloyd estaba intentando provocarle un aborto a Phoebe a propósito, y no solo porque no quería tener un hijo, no, su plan era mucho más siniestro. Quería utilizar esa tragedia para quebrantar definitivamente la voluntad de Phoebe y hacerla completamente dependiente de él. Everett dejó el teléfono exactamente donde estaba y salió del despacho. Tenía que actuar con rapidez y cautela. A la 1 de la tarde, Phoebe bajó a la cocina para tomar su dosis diaria de medicamentos. Everett ya estaba allí, preparando un tentempié. «¿Has dormido bien?», preguntó con fingida despreocupación. «Bien», respondió Feba con una leve sonrisa.
aunque me siento cansada todo el tiempo. Sacó un vaso del armario y lo llenó de agua, luego tomó el envase de pastillas que estaba sobre la mesa. «Qué extraño», frunció el ceño. «Lloyd suele dejarlo en el dormitorio». «Lo traje aquí», explicó Everett. «Quería echarle otro vistazo. Curiosidad profesional, ya sabes». Feba asintió y abrió el compartimento marcado con el día de la semana. Dentro estaban las mismas pastillas que por la mañana. Las vertió en la palma de la mano, pero antes de que pudiera llevárselas a la boca, Everett le agarró suavemente la mano. «Espera, princesa», dijo en voz baja. «Quiero comprobar algo». «¿Qué?» Feba miró a su padre con sorpresa. «Confía en mí», pidió Everett. «Nunca haría nada que pudiera hacerte daño a ti o al bebé». Cogió con cuidado la cápsula blanca de la palma de su mano. «¿Qué hace exactamente esta pastilla?», preguntó. «Lloyd dice que ayuda con la circulación», respondió Phoebe con incertidumbre. «O para la presión. No lo recuerdo bien». Everett examinó atentamente la cápsula. No tenía ninguna marca del fabricante, algo inusual en un medicamento certificado. «Feba», dijo con seriedad, «creo que debemos comprobar el contenido de esta cápsula». «Pero, ¿por qué?», preguntó ella desconcertada. «El doctor Peterson la recetó». «No estoy seguro de que esta cápsula la haya recetado ningún médico», la interrumpió Everett con suavidad. «Por favor, confía en mí». Dejó la cápsula blanca en un platillo y la partió con cuidado. Dentro había un polvo blanco con un ligero tono amarillento. Everett frunció el ceño. «¿Qué es esto?», preguntó Phoebe, inclinándose hacia él. «No estoy seguro», respondió Everett con sinceridad. «Pero desde luego no es un medicamento para mejorar la circulación sanguínea en mujeres embarazadas». Sacó el teléfono y tomó varias fotos del contenido de la cápsula. Luego, recogió con cuidado un poco de polvo con un pañuelo limpio y lo enrolló. «¿Por qué haces eso?». En la voz de Feba se percibía un tono de pánico. «Porque creo que esas pastillas pueden ser peligrosas para ti y para el bebé», dijo Everett con firmeza. En ese momento oyeron que se abría la puerta de entrada. «¿Feba?». La voz de Lloyd resonó por toda la casa. «Estoy en casa». Se quedaron quietos mirándose el uno al otro. Everett rápidamente escondió el pañuelo con el polvo en el bolsillo de su camisa. «No le digas nada», susurró. Pero era demasiado tarde. Lloyd ya estaba entrando en la cocina y su mirada se fijó inmediatamente en la cápsula rota que había en el platillo. «¿Qué pasa?», preguntó con peligrosa calma. «Lloyd», dijo Feba mirando impotente a su padre, «nosotros solo...». «Estábamos comprobando el contenido de la cápsula», dijo Everett con firmeza, dando un paso adelante como para proteger a su hija, la que supuestamente mejora la circulación sanguínea. El rostro de Lloyd se descompuso por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. «¿Y para qué?», preguntó con fingida sorpresa. «Es un suplemento normal recetado por el doctor Peterson». «No mientas», dijo Everett con dureza. «He trabajado como farmacéutico durante 30 años. Conozco todos los medicamentos que se recetan a las mujeres embarazadas y este no es uno de ellos». Lloyd miró a Feba, que miraba desconcertada de su marido a su padre. «Feba, querida». Su voz se volvió suave, casi hipnótica. «Tu padre vuelve a estar confundido. Quizás él...». Una pausa significativa. «No estás en tu mejor momento hoy». «Estoy completamente sobrio», respondió Everett. «Y acabo de escuchar tu conversación con tu amigo, o debería llamarlo cómplice. ¿Cómo se llama? ¿Vance?». El rostro de Lloyd palideció. «¿Me has estado espiando?». «Dejaste el teléfono en tu despacho», insistió Everett, «y oí lo suficiente para comprender tu plan. Estás cambiando la medicación de Phoebe para provocarle un aborto, y luego piensas reprochárselo toda la vida, hacerla completamente dependiente de tu perdón». Feba emitió un sonido suave, similar a un sollozo.
No es cierto, susurró. Dime que no es cierto, Lloyd. Lloyd apartó la mirada de Everett y la posó en Feba, y su rostro cambió. La máscara del marido cariñoso desapareció, dando paso a una expresión fría y calculadora. Siempre has sido demasiado emocional, dijo con desprecio. Demasiado débil, demasiado dependiente. Te he construido durante años, convirtiéndote en la esposa perfecta. Y este niño, se torció el rostro. Este niño lo habría destruido todo. Habrías empezado a pensar que podías vivir sin mí, que tenías algún propósito más allá de servirme. Feba se echó hacia atrás, como si la hubieran golpeado. ¿Tú? ¿Has intentado matar a nuestro hijo? No dramatices, sonrió Lloyd con frialdad. Solo eran unas pocas semanas de embarazo. Ni siquiera era un ser humano todavía. Y además, ¿no habría estado yo a tu lado, consolándote, ayudándote a superar la tragedia? ¿No te habría apoyado yo todos estos años, cuando te culparías por no haber podido tener al niño? Everett sintió una oleada de ira pura invadiéndolo. Este hombre había planeado fríamente no solo el trauma físico, sino también el psicológico de su hija. «Eres un monstruo», dijo, dando un paso adelante. Lloyd sonrió con frialdad. «Y tú eres un alcohólico que abandonó a su propia hija cuando más te necesitaba. ¿Quién de los dos es peor, Everett?» «Papá cometió errores», intervino de repente Faya, con una fuerza en la voz que Everett no había oído en muchos años. «Pero nunca intentó hacerme daño a propósito. Tú, en cambio, tú planeaste destruir mi vida para controlarme. No lo entiendo. ¿Por qué?» «Porque eres mía», respondió Lloyd con sencillez, y en su voz resonó una extraña sinceridad. «Todo lo que tienes, tu talento, tu carrera, esta casa, todo es gracias a mí. Y tú debías estar agradecida, obediente, perfecta. Pero este niño...» Su rostro se deformó por el disgusto. «Lo habría arruinado todo». Feba se apretó la mano contra el vientre, como protegiendo al niño que aún no había nacido. «Vete», dijo en voz baja pero con firmeza. «Quiero que te vayas de esta casa, ahora mismo». «No sabes lo que dices», dijo Lloyd, dando un paso hacia ella. «No puedes vivir sin mí. Sin mí no eres nadie. Has perdido a todos tus amigos, todos tus contactos. Ni siquiera tienes dinero. ¿A dónde vas a ir? ¿Con tu padre alcohólico?» «Mejor con él que contigo», respondió Feba, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «Por favor, vete». Feba estaba sentada en el pequeño salón de la casa de su padre, con los brazos alrededor de las rodillas. Había pasado una semana desde aquel terrible día en que se rompió no solo la cápsula con la medicina sustituida, sino toda su vida. Afuera llovía, y las gotas golpeaban el techo de la vieja casa en las afueras de Wilmington, como si estuvieran contando el tiempo. Everett observaba a su hija desde la puerta de la cocina, con 2 tazas de té caliente en las manos. La veía mirar por la ventana con la mirada perdida, sumida en pensamientos que no tenía prisa por compartir. En los últimos días, Feba apenas había hablado, respondiendo a las preguntas con monosílabos y realizando las tareas necesarias de forma mecánica, como un robot. «Princesa», la llamó en voz baja al entrar en la habitación. «Té, con miel, como te gusta». Feba volvió la mirada hacia él, y Everett notó con dolor cómo se le entumecían los ojos. Parecía como si la vida se hubiera escapado de ellos, dejando solo un caparazón vacío. «Gracias», dijo ella, tomando la taza con un movimiento sin vida. Everett se sentó a su lado, manteniendo la distancia. No quería presionar a su hija, sabiendo que necesitaba tiempo para asimilar lo sucedido. «Ha llamado la doctora Kellner», dijo con cautela. «Quería saber cómo te encuentras». 3 días antes, Everett había insistido en que consultara a un médico independiente,
La doctora Amelia Kellner, una experimentada obstetra y ginecóloga, examinó a Phoebe y le comunicó con alivio que el embarazo evolucionaba con normalidad, a pesar de que Lloyd había conseguido sustituir parte de las vitaminas por medicamentos que podían provocar un aborto. «Estoy bien», respondió Phoebe automáticamente, dando un pequeño sorbo al té. «El bebé también. Eso es estupendo», dijo Everett con suavidad. «Pero no te he preguntado por tu estado físico». Phoebe guardó silencio durante tanto tiempo que él ya no esperaba respuesta. «No lo entiendo», dijo ella por fin, con la voz temblorosa. «No entiendo cómo no me di cuenta. ¿Cómo permití que sucediera?» Everett le tocó la mano con delicadeza. «No es culpa tuya, princesa. Pero debería haberlo visto». Su voz se quebró por la desesperación. «¿Cómo pude estar tan ciega, tan estúpida?» «Las personas como Lloyd», comenzó Everett lentamente, midiendo sus palabras, «no se convierten en monstruos de la noche a la mañana. Lo hacen poco a poco, paso a paso. Al principio parece preocupación, luego consejo, luego necesidad. Y solo cuando miras atrás ves el panorama completo». Phoebe dejó la taza sobre la mesa con tanta fuerza que el té se derramó por los lados. «Le dejé que me quitara todo». La amargura en su voz era casi palpable. «Mi trabajo, mis amigos, mi independencia, incluso mis medicamentos. ¿Cómo no me di cuenta de lo que estaba pasando?» «Porque lo amabas», respondió Everett con sencillez. «Y porque él sabía muy bien lo que hacía». Phoebe se cubrió el rostro con las manos y sus hombros comenzaron a temblar. Everett se acercó y la abrazó con delicadeza. Ella no lo rechazó, lo cual ya era un avance. «Tengo miedo», susurró entre lágrimas. «Miedo de que encuentre la manera de recuperarme, de que me haga volver a creer en él». «Eso no sucederá», dijo Everett con firmeza. «No lo permitiré. Y tú tampoco, ahora que sabes la verdad». Phoebe se apartó y se secó las lágrimas. «El abogado llamó esta mañana, mientras estabas en la tienda. Lloyd está impugnando la orden de alejamiento. Afirma que lo hemos inventado todo». Everett sintió cómo la ira le hervía por dentro, pero se esforzó por hablar con calma. «Tenemos pruebas, princesa. Las cápsulas que guardé, el informe del doctor Kellner. Por tus síntomas, no es la primera vez que te cambia la medicación». «Pero es tan convincente», dijo Phoebe, sacudiendo la cabeza. «No te imaginas cómo consigue que la gente le crea. Aunque sabes que miente, empiezas a dudar de ti misma». Everett asintió con comprensión. Había visto a Lloyd en acción. Su discurso impecable, sus gestos calculados, su habilidad para manipular los hechos y las emociones de los que le rodeaban. «¿Sabes qué es lo más extraño?», continuó Phoebe tras una pausa. «A veces todavía me sorprendo pensando, ¿y si tenía razón? ¿Y si realmente no soy capaz de vivir sola?» «Es normal», dijo Everett con suavidad. «Esos pensamientos no son tuyos. Es su voz en tu cabeza. Con el tiempo, se irá haciendo cada vez más débil hasta desaparecer por completo». Phoebe se abrazó a sí misma, como si tuviera frío a pesar de la temperatura ambiente. «No lo entiendes, papá. En estos 4 años me ha cambiado. No estoy segura de poder volver a ser quien era antes». Everett se quedó callado, pensando en cómo responder. «Quizá no puedas», dijo finalmente. «No exactamente igual, pero eso no significa que no puedas volver a ser una mujer feliz y segura de ti misma, solo diferente». En ese momento, sonó el timbre de la puerta. Phoebe se estremeció tanto que Everett se puso inmediatamente en guardia. «Yo abro», dijo, levantándose. «Quédate aquí». En la puerta había una mujer joven vestida con un traje de negocios y con una carpeta en las manos. «¿Señor Holloway?», preguntó. «Soy Diana Morton, asistente del abogado de su hija. El señor Blackwood me ha pedido que le entregue estos documentos personalmente a la señora Thorndyke». «Señorita Holloway», corrigió Everett automáticamente. «Ha vuelto a adoptar su apellido de soltera».
Diana asintió con comprensión. Por supuesto. ¿Puedo ver a la señorita Holloway? Everett dejó pasar a la mujer al interior de la casa. Feba salió al pasillo y miró con recelo a la visitante. «Hola, señorita Holloway», se corrigió Diana. «El señor Blackwood me ha pedido que le entregue estos documentos. Es una copia de la declaración de su marido y nuestra respuesta preliminar. Le pide que lo lea atentamente y se ponga en contacto con él para discutirlo». Phoebe tomó la carpeta, sosteniéndola como si pudiera haber una bomba dentro. «Gracias», dijo en voz baja. «Yo lo miraré». Después de que se marchara el asistente del abogado, Phoebe se quedó sentada durante un buen rato, sin atreverse a abrir la carpeta. Finalmente, armándose de valor, sacó los documentos. Su rostro palideció mientras leía. «Afirma que soy mentalmente inestable», susurró. «Que, bajo la influencia de mi padre alcohólico, inventé toda esta historia de las pastillas. Que sufro delirios debido a los cambios hormonales del embarazo». Everett apretó los puños, pero se esforzó por mantener la calma por el bien de su hija. «Era de esperar», dijo. «Intentará desacreditarnos a los dos. Pero tenemos pruebas, Feba, y tu abogado sabe lo que hace». Feba siguió leyendo y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. «Pide la custodia del niño cuando nazca. Afirma que soy un peligro para el bebé debido a mi DAS y mi tendencia a fantasear». Everett le quitó los papeles de las manos temblorosas. «Son amenazas vacías, princesa. Solo intenta asustarte para que vuelvas a estar bajo su control». Pero Feba parecía no oírlo. Miró fijamente a un punto, y su respiración se volvió entrecortada. «No puedo», exhaló. «No puedo luchar contra esto. Él es más fuerte, tiene dinero, contactos, reputación, y yo no tengo nada». «Tienes la verdad», dijo Everett con firmeza. «Y me tienes a mí». Feba sonrió con amargura. «Lo siento, papá, pero tú no eres mi mejor aliado en un tribunal. Lloyd no dejará de mencionar tu pasado». Everett sintió cómo le dolían esas palabras, pero no pudo negar que eran ciertas. «Entonces buscaremos otros aliados», dijo. «Gente que te conocía antes de Lloyd, compañeros de la editorial, amigos de la universidad». «No lo entiendes», dijo Feba sacudiendo la cabeza. «Durante todos estos años se ha esforzado por hacerme quemar todos los puentes. Me ha convencido de que me envidian, de que me utilizan, de que no me aprecian. Y yo, como una tonta, le he creído». Everett se quedó pensativo. Recordó a los antiguos amigos de Feba, sus compañeros de clase, sus colegas. ¿De verdad Lloyd había conseguido ponerla en contra de todos? ¿Y Olivia?, preguntó, recordando a la mejor amiga de su hija. «Eres su amiga desde la guardería». Feba se mordió el labio. «Nos peleamos un mes antes de la boda. Ella decía que Lloyd no era quien decía ser, que era demasiado controlador». Phoebe se rió con amargura. «¿Te lo imaginas? Ella vio lo que yo no había visto en años, y yo lo elegí a él en lugar de a ella». Everett apretó con cuidado la mano de su hija. «Quizás deberías llamarla, explicarle la situación. Después de 4 años sin hablarnos». Feba negó con la cabeza. «No creo que quiera hablar conmigo». «No lo sabrás hasta que lo intentes», replicó Everett con suavidad. «La verdadera amistad resiste pruebas mucho más duras». Feba se quedó pensativa. Una chispa brilló en sus ojos, el primer signo de que su determinación estaba volviendo. «Quizá tengas razón», dijo con incertidumbre. «Pero podemos hablarlo mañana. Ahora solo estoy cansada». Everett asintió con comprensión. El agotamiento emocional era evidente en cada uno de sus movimientos. «Por supuesto, princesa. Descansa. Mañana será otro día». Cuando Phaedra se retiró a su habitación, Everett se quedó sentado en la penumbra del salón, reflexionando. Pensaba en cómo había podido pasar por alto todas las señales de que algo andaba mal con su hija. Pero la verdad era que,
En los años más críticos, cuando Lloyd comenzó a tejer su red de control alrededor de Feba, Everett estaba demasiado sumido en sus propios problemas: el alcoholismo, la pérdida de su trabajo, la muerte de su esposa. No estuvo presente cuando debía estarlo, y ahora su hija estaba pagando por su ausencia. Pero quizá aún no era demasiado tarde para arreglar las cosas. No era demasiado tarde para convertirse en el padre que Phoebe se merecía. La mañana siguiente amaneció inesperadamente soleada. Everett se despertó temprano y se sorprendió al encontrar a Phoebe en la cocina. Estaba sentada a una mesita con una taza de té de hierbas y escribiendo algo en un cuaderno. «Buenos días», la saludó con cautela sin querer perturbar su concentración. Feba levantó la vista y Everett vio con sorpresa en sus ojos un destello de la determinación que siempre había caracterizado a su hija antes de casarse. «Estoy haciendo una lista», dijo ella, «de todas las personas con las que Lloyd me obligó a romper, y de todas las ocasiones en las que me manipuló o controló». Everett asintió en silencio, sin querer interrumpir el proceso. «Está resultando más difícil de lo que pensaba», continuó Feba, «porque algunas cosas ni siquiera las percibía como manipulaciones. Me parecían normales». Hizo una pausa. «¿Por qué crees que le creí tan fácilmente? ¿Por qué dejé que todo esto sucediera?» Everett se sentó con cuidado frente a su hija. «No soy un experto, princesa, pero creo que no se trata solo de ti. Lloyd tiene un talento evidente para la manipulación, y tal vez tenía sus razones para ser así». Feba frunció el ceño. «¿Lo estás justificando?» «No», respondió Everett con firmeza. «Ningún pasado justifica lo que te ha hecho, pero comprender sus motivos puede ayudarte a darte cuenta de que no es culpa tuya». Feba se recostó en la silla y golpeó pensativamente el bloc con el bolígrafo. «Sabes, casi nunca hablaba de su familia. Solo vi a sus padres en la boda y me parecieron extraños. Especialmente su padre. Era como si tuviera miedo de decir una palabra de más». Everett recordó la boda y a los padres de Lloyd, una mujer seca y autoritaria, y su marido, un hombre callado, como borrado, que buscaba constantemente la aprobación de ella con la mirada. «Y su madre», continuó Phoebe como recordando, «controlaba cada movimiento del señor Thorndyke, dónde sentarse, qué comer, con quién hablar, y él obedecía sin protestar». «Se parece a tu relación con Lloyd, solo que con los papeles invertidos», comentó Everett. Feba se quedó pensativa y sus ojos se agrandaron al darse cuenta de algo. «Tienes razón. Lloyd hacía conmigo lo mismo que su madre hacía con su padre, solo que él decía que su padre era un débil y que lo despreciaba por eso. Quizá no quería parecerse a su padre», sugirió Everett. «No quería que lo controlaran, y en lugar de eso, él mismo se convirtió en un controlador. Una vez», comenzó Feba lentamente, como si estuviera sacando un recuerdo profundamente escondido. «Estábamos cenando con sus padres. Su padre se atrevió a discrepar con algo que dijo su madre. Era una tontería, ni siquiera recuerdo qué era. Pero ella lo miró con una mirada tan despectiva, y le dijo: «Cariño, estás confundido otra vez. Nunca has entendido este tema». Feba hizo una pausa, su mirada se volvió distante. Y luego, más tarde, cuando nos quedamos solos, Lloyd dijo: «¿Ves lo patético que puede llegar a ser un hombre si deja que una mujer le pise? Yo nunca seré como él». Y en su voz había tal odio. Pensé que odiaba a su madre por cómo trataba a su padre, pero ahora entiendo que, en realidad, odiaba a su padre por dejarse manipular. Everett asintió. La imagen se hacía más clara. Lloyd no quería ser una víctima como su padre, y en lugar de eso se convirtió en un tirano como su madre, concluyó Phaedra. Solo que peor, al menos ella no intentó. Su voz se quebró. No intentó quitarle un hijo. Instintivamente se tocó el vientre y Everett notó cómo sus ojos se llenaban de determinación.
No dejaré que me venza, dijo con firmeza. No dejaré que me quite a mi hija ni que vuelva a controlarme. Aquí está mi niña, dijo Everett en voz baja, con orgullo. Phoebe esbozó una débil sonrisa, y esa sonrisa, aunque insegura, fue la primera sonrisa verdadera en los últimos días. ¿Sabes qué es lo más aterrador?, preguntó. ¿Cómo me fue cambiando poco a poco? Al principio eran cosas pequeñas, consejos sobre el trabajo, comentarios sobre mi ropa, opiniones sobre mis amigos, todo de forma tan sutil, tan cariñosa. Solo quiero que seas la mejor versión de ti misma, me decía. Bebió un sorbo de té frío y su mirada se nubló con los recuerdos. Luego fue a peor. Minaba mi confianza en mí misma, me hacía dudar de mi propia percepción. Si yo decía que él había prometido algo y luego no lo hacía, él me aseguraba que yo lo había confundido todo. Si me enfadaba por sus palabras, me acusaba de ser demasiado sensible. Podía decir algo hiriente y luego convencerme de que era una broma y que el problema era que yo no tenía sentido del humor. Everett escuchaba, sintiendo cómo crecía en su interior la ira hacia el hombre que estaba destruyendo metódicamente la psique de su hija. Una vez, dijo que habíamos quedado en reunirnos con sus compañeros de trabajo en un restaurante, continuó Phoebe. Yo recordaba perfectamente que había dicho que era el jueves, así que me puse un vestido nuevo y lo esperé. Pero no vino y no contestó al teléfono. Volvió tarde y estaba furioso porque me había perdido una cena importante. Juró que había dicho miércoles, no jueves, y yo creí que me había equivocado. Le pedí perdón. A él. Su voz se quebró. Eso se llama gaslighting, dijo Everett en voz baja. Hacer que una persona dude de su propia percepción de la realidad. Sí, lo leí anoche, asintió Phoebe. Y otras técnicas de manipulación. Es como si alguien hubiera observado a Lloyd y hubiera escrito un manual sobre sus métodos. No eres la única que ha pasado por esto, comentó Everett con delicadeza. Y el hecho de que ahora veas estos mecanismos es ya un gran paso adelante. Phoebe volvió a coger el bolígrafo y añadió algo a su lista. Hoy llamaré a Olivia, dijo con determinación. Y a tu antiguo jefe en la editorial, y a tus compañeros de la universidad. Lloyd quería que estuviera sola, que dependiera solo de él. Es hora de romper este aislamiento. Everett sonrió al ver cómo su hija recuperaba la determinación. Pase lo que pase, dijo. Recuerda que ya no estás sola. Phoebe levantó la mirada y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de desesperación, sino de gratitud. Gracias, papá, por salvarme, por ver lo que yo no veía. Everett negó con la cabeza. Solo estaba allí en el momento adecuado. El verdadero trabajo para salvarte lo tendrás que hacer tú misma. Lo sé, asintió Phoebe, y estoy preparada. En ese momento sonó el teléfono. Everett miró la pantalla y frunció el ceño. Es el abogado, dijo, pasando el auricular a Phoebe. Ella respiró hondo, reuniendo fuerzas, y respondió. La conversación fue breve, pero cuando Phoebe colgó, su rostro estaba pálido. La policía ha encontrado pruebas, dijo con voz temblorosa. En el despacho de Lloyd había una caja con cápsulas idénticas a las que encontramos, y notas detalladas sobre cómo controlarme, cómo provocar un aborto y cómo utilizar mi incapacidad para tener hijos en mi contra. Everett se quedó paralizado, atónito. ¿Llevaba un diario? Sí, asintió Phoebe. Parece que lo llevaba planeando meses, desde que se enteró del embarazo. Hizo una pausa. El abogado dice que Lloyd se enteró del hallazgo de la policía y... ¿Y qué?, preguntó Everett tenso. Desapareció, exhaló Phoebe. Retiró una gran suma de dinero de su cuenta personal y desapareció. Creen que podría haber salido del país. Everett no sabía qué sentir, alivio porque la amenaza había desaparecido o inquietud al pensar que ese hombre seguía ahí fuera, libre. ¿Y ahora qué?, preguntó.
Feba enderezó la espalda y en su mirada apareció una determinación que Everett no había visto en muchos años. «Ahora voy a empezar de nuevo», dijo con firmeza. «Voy a recuperar mi vida. Poco a poco, pedazo a pedazo. Y voy a construir algo nuevo con ellos». Se tocó el vientre. «Para mí y para mi hijo». Everett miró a su hija con orgullo y dolor. Orgullo por su fortaleza y dolor por todo lo que había tenido que pasar. No podía cambiar el pasado, ni el de ella ni el suyo, pero podía estar a su lado ahora, cuando más lo necesitaba. «Estoy contigo, princesa», dijo en voz baja, «en cada paso de este camino». Feba esbozó una débil sonrisa, y en ella Everett vio un destello de esperanza, frágil, pero real.